una vez más a la familia de Dios en el estudio bíblico semanal correspondiente al capítulo 3 de la carta a Tito, ¿verdad? Hemos avanzado ya algunos versículos del capítulo y vamos a concluir este capítulo en esta tarde. Habíamos hablado acerca de cómo es que nosotros los creyentes llegamos a tener beneficios de parte de Dios y que no es por méritos propios, sino que ha sido por la pura gracia y la misericordia de Dios. Porque claramente los versículos del 1 al 3 nos recuerdan que en qué debemos de vivir, pero también en el 3 se nos recuerda qué tipo de vida nosotros llevábamos. Una vida llena de pecados, una vida llena de perdición, extraviados de la verdad. Pero cuando Jesucristo entró en nuestros corazones, la palabra de Dios dice que fue por su gracia y por su amor que se manifestó Él a nosotros. No es por mérito propio, sino que es por la gracia de Dios. Por eso dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. ¿Qué quiere decir? Que tuvo que haber una manifestación de Dios en nosotros para que cambiara. No fuimos nosotros, no fueron nuestros méritos, sino la pura gracia divina de Dios que desde antes de la fundación del mundo había establecido el darnos estos privilegios. Y qué bueno que usted y yo fuimos tomados en cuenta por Dios y Él se manifestó en su bondad. ¿Por qué? ¿Cómo éramos nosotros? Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ahí está la lista, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es la naturaleza que teníamos heredada por nuestros padres. Y eso era lo que muchos de nosotros hacíamos, convivíamos en eso y no veíamos nada malo en cada una de todas esas cosas desagradables a Dios. ¿Cuándo venimos nosotros a entender que eso era malo? Cuando la bondad de Dios se nos manifestó, nos reveló su verdad y su palabra nos enseñó y nos puso, esto no se debe de hacer. ¿Qué es eso? La manifestación de la bondad de Dios. ¿Y qué necesita el mundo? Necesita que dejar que la manifestación de la bondad de Dios también obre en ellos. Dice el versículo 4, pero cuando, o sea, ahí vivíamos en esos pecados, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿En qué tiempo está escrita esa palabra? En tiempo pasado. O sea, hubo una obra, esa obra es la crucifixión. Cuando Jesucristo decidió morir en la cruz por nosotros, ahí se manifestó el ¿qué? La bondad de Dios. Cuando yo lo recibí, esa bondad de Dios vino a mi vida. Porque Cristo ya se crucificó por los que también no han venido hasta el día de hoy. La bondad de Dios ya se manifestó, sí, pero ¿qué ha pasado en ellos? Ellos no han dado el paso de fe y no han sido, no es que Cristo no haya muerto por ellos. Ellos no han recibido la salvación que Cristo hizo por cada uno de ellos. La bondad de Dios ya se manifestó, pero ellos no han sido receptores de esa bondad. Usted y yo lo hemos recibido. ¿Hemos sido qué? Receptores. Ya tomamos esa salvación. Nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Bendito Dios que no fue por nuestros hechos. Bendito Dios que no fue porque nosotros lo mereciéramos. No, hermanos, si nuestras obras están descritas en el versículo 3 y ninguna de ellas era agradable a Dios. Ninguna de esas obras. Dios en su gran amor, a pesar de ser nosotros pecadores, dice, nos salvó, no porque nosotros lo mereciéramos, no porque nosotros hubiésemos hecho alguna obra justa por la cual fuésemos dignos de ser salvos, como algunos enseñan, que si sus obras son buenas y sus obras buenas pesan más que las malas, ustedes saben. No, en ninguna manera. Sus obras buenas son el testimonio de la obra salvadora que Dios ha hecho en nosotros.
Sus obras justas en Cristo Jesús son la luz reflejada al mundo de cómo Dios lo salvó ya. Cuando usted ya no pelea, cuando usted ya no pleitea, cuando usted ya no vive en deleites y concupiscencias, como lo decía el versículo 3, ¿qué es eso? Esa es la manifestación de la salvación de Dios en usted. Por eso dice claramente, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo aquel que vino a Cristo Jesús, tiene que haber en él una renovación. Tiene que haber en él un cambio, una transformación. La palabra renovación, lo que Jesús le dijo a Zaqueo fue, ¿verdad? Te es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. No era que iba a volverse a meter en el vientre de su mamá, sino que iba a dejar que el Espíritu Santo de Dios lo condujera hacia donde Dios quería llevarlo. Esa es la obra regeneradora. ¿Y cómo es que entonces podemos lograrlo eso? Por el lavamiento de nuestros pecados en la sangre de Cristo. Y eso es por pura gracia, versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Usted y yo debemos de estar llenos, porque en nosotros fue derramada dos cosas. ¿Cuáles fueron? La misericordia, perdón, no son dos. En nosotros fue derramada la misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, ¿en dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. El cual derramó en nosotros abundantemente, y no nos dio poco, sino que abundantemente. Si valoráramos qué es lo que Dios derramó en nuestra vida y nos diéramos cuenta que eso vale más que cualquier cosa terrenal, que perece, que termina, que trae, hermano, al mundo aflicción, nos daríamos cuenta que vale la pena haber sido llamado por la gracia de Dios para esta salvación, para que se derramara en mí la misericordia de Dios, para que se derramara en mí el Espíritu Santo, para que yo fuera renovado por Él, porque Dios dice que lo derramó abundantemente. Pero lastimosamente la iglesia, los hijos de Dios, no valoran estas palabras. Qué duro es saber que estas palabras son escritas para que nosotros nos regocijemos, para que nos demos cuenta en verdad lo que hizo Dios en nosotros sin merecerlo. Pero como nosotros no dejamos que Dios sobre nosotros, seguimos viviendo nosotros en la vida adámica, en la herencia adámica, en la herencia terrenal, la que perece, por la cual nos afanamos, por la cual nos angustiamos, nos afligimos y hasta no tomamos en cuenta a Dios. Bien duro. ¿Por qué razón la gente no viene a Cristo Jesús? Porque está enraizado ¿en qué? En la carne, en lo terrenal, en lo que se perece, en lo que termina, en lo que no tiene, hermano, al final lo dijo Salomón, es vano todo. Pero no trabajamos por aquello que verdaderamente deberíamos de hacerlo. El saber que un día estaremos delante de Dios por su gran amor y su misericordia, hermano, eso debería de darnos regocijo, eso debería de estimularnos y decir, no, hombre, esta vida es pasajera, yo voy a luchar porque un día estaré delante de mí. Mi Dios Padre eterno, estaré dándole gloria por toda la eternidad y quedará a un lado todos los problemas de esta vida. Serán nada, nada de nada. Porque esa gloria es incomparable. Es incomparable. Imagínense estar frente al Rey de Reyes. Ahora, desde ya debemos de estar como que si estuviésemos frente a Él. ¿Por qué? Porque derramó en nosotros de su Espíritu. Porque derramó en nosotros de su misericordia. Porque derramó en nosotros de su gracia. Porque renovó nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu. Por eso dice el 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por, aquí está, la palabra por es medio, el medio. ¿Cómo es que vino a mí eso? ¿Cómo es que yo hablo de eso? ¿Cómo es que entiendo? Porque Cristo fue el medio por el cual yo alcancé
o Él me alcanzó. Él fue el medio que me unió a Dios nuevamente, nuestro Salvador. 7. Ahora, ¿con qué fin se enseña todo esto? Está en el versículo 8. El 7, perdón. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de... Vaya, hermano, ¿a qué herencia debo aferrarme yo? ¿A la que me dejaron mis padres, que es terrenal? ¿A la que por muchos años la gente hasta se mata, que es la terrenal? La gente se mata por un pedazo de tierra. Por una champa pelea la gente. Ah, esto me lo dejó mi papá a mí, esto me lo dejó. Esa herencia es terrenal. Hay algo para lo cual fuimos llamados y es la vida eterna. Y qué bendición más grande que esa vida, cuando dice eterna, no tiene fin, por la que debemos de luchar. Pero el hombre solo se interesa por la vida temporal. Y por interesarse en la vida temporal ha caído en desobediencia para con Dios. Ha caído, hermano, en pecado. Ha caído en una decadencia moral, en una decadencia, hermano, espiritual, que ha llevado a la humanidad hasta el día de hoy al colapso. El mundo está colapsado. El mundo anda buscando que venga, hermano, alguien que restaure todas las cosas. Y sí, existe, y es nuestro Señor Jesucristo. Pero no será como ellos creen ni como piensan. Porque la gente quiere que el mundo sea restaurado para seguirlo arruinando. Y sí será restaurada esta tierra, pero para que Cristo imponga su reino milenial, para que haya una verdadera autoridad, será restaurado todo, pero deberá de ser conforme a la voluntad de Dios. Ahora, amados, para que justificados por su gracia, dice el versículo 7, viniésemos a ser, o sea, usted y yo somos herederos de algo tan grande que deberíamos de brincar de alegría. Deberíamos estar contentos. Quizás aquí no tengamos nada, solo tenemos para ir pasando el diario vivir. Pues regocíjese porque es temporal. Hay algo para lo cual usted ha sido llamado y es para ser heredero. Heredero no de una religión, heredero no de un pedazo de tierra, heredero no, hermano, porque pertenece a una familia de un apellido muy interesante e impresionante en el mundo, sino heredero de la vida eterna, de la vida que no se acaba. Esa es la vida en abundancia que Cristo Jesús prometió. Y a esa es a la cual nosotros debemos de asirnos, tomarla, agarrarla, estar bien agarrado de ella. Esa es la vida para la cual usted ha sido llamado. Si usted ve la vida de esa forma, ya no va a interesar, hermano, e incluso la misma vida terrenal nuestra pasa a un segundo grado. No le tememos ni a la muerte. ¿Por qué razón? Porque hay algo superior a ello. Y si viniese, hermano, no nos preocupa. ¿Por qué? La vida eterna es mejor. Vale la pena tomarnos desde ya de la vida eterna, arraigarnos a ella. A eso sí deberíamos temer perder. A eso sí deberíamos de estar preocupados si nosotros llegásemos a poner en tela, no tal vez en tela de juicio, sino en el cuidado de no perder esa vida eterna que Dios nos ha concedido, a la cual hemos sido llamados. Por gracia, por misericordia. No nos costó nada. Fue la gracia salvadora de Jesucristo quien le formó parte de la vida eterna. Entonces regocíjese y dele gracias a Dios y viva para Él. Versículo 7. Para ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire qué es lo que termina diciendo del versículo 8 al 11. Palabra fiel es esta. Toda esta palabra que ha hablado el apóstol Pablo a Tito, desde el versículo 1, le dice, esta palabra es fiel, esta palabra es de utilidad. Le termina diciendo en el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas
con firmeza. ¿En qué cosas quiere el apóstol Pablo que Tito insista? En recordarles en el versículo 1 que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Esas cosas, esas palabras son fieles. ¿En qué más? En que se tomen de la vida eterna. En que se den cuenta que de dónde Dios los ha sacado y los ha colocado en otra posición. Esas palabras son fieles, esas palabras son dignas de tomarlas porque son útiles para nuestra vida. Lo va a decir el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Si yo me ocupo en estas palabras que me han sido enseñadas, hermano, voy a ser una persona diferente. Voy a pensar diferente. Voy a actuar diferente. Porque esta palabra me está alumbrando el conocimiento y me está enseñando cómo debo de vivir, cómo debo de conducirme, qué es lo que yo debo de hacer. Esas obras son buenas, sí. ¿Para qué? Para lo que dice el versículo, que para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si los hombres se interesaran por hacer la voluntad de Dios, ¿no creen ustedes que tendríamos un mundo mejor? Todo el mundo habla, ¿verdad?, de cuidar el planeta, todo el mundo habla de ser mejor, pero nadie habla de dejar el pecado, que es lo que tiene a este mundo colapsado. Lo principal se les olvida. Ahí andan un montón de ¿cómo se dicen? Ecologistas. Mire, cuidemos el planeta, y está bien, no estamos en contra de esos movimientos, bendito Dios, porque existen, pero no se han dado cuenta la realidad de por qué está tan deteriorado el ecosistema. Es porque viven hombres pecadores, hombres que no piensan ni razonan conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a sus deseos. Si quieren hacer lo que quieren, lo hacen y destruyen este ecosistema. Pero ¿cuál es el por qué lo destruyen? Porque en sus corazones hay pecado, hay codicia de hacer dinero, de destruir, y con ello no importa si otros están muriendo, pero yo estoy llenando mis bolsillos de dinero. ¿Y qué es eso, hermano? Pecado. Esa es la realidad. Si se atacase eso, si los hombres invirtieran su tiempo y su vida en las cuestiones de la palabra de Dios, el mundo fuera diferente. Las cárceles estuvieran vacías. No creemos eso nosotros. Porque hubiesen menos asesinatos, hubiesen menos extorsiones, hubiesen menos, hermano, pecados que provocarían violencia. El pecado es el que tiene las cárceles llenas, el que tiene los hospitales llenos, el que tiene deteriorado al mundo, el que tiene deteriorado el ecosistema. Es el pecado, no es otra cosa. El mundo necesita a Dios. Pero como dice la carta a los romanos, como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Pero usted y yo, que por la gracia de Cristo, que aunque estábamos en ese mundo, Dios nos reveló su palabra y mostró su bondad muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, y nosotros fuimos receptores de esa bondad. ¿Sabe qué? Vivamos una vida diferente. Vivamos para Dios. Dice el versículo 8, para que los que creen en Dios procuren ocuparse. ¿En qué debería de estar ocupado el cristiano? En buenas obras. Pero en chambre se involucra. Duro, ¿eh? Porque los cristianos se andan involucrando en cualquier cosa del mundo. En fiestas mundanas, ahí nos estamos involucrando. En cosas que no agradan a Dios, ahí estamos involucrados. Anotados estamos. Duro es que en las iglesias, hermanos, dejemos la palabra de Dios a un lado e involucremos al mundo. Cuando debemos de involucrarnos en buenas obras, cuando debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Y claramente le ratifica diciéndole, en estas cosas, insisto, porque son buenas para los hombres. ¿Y qué le termina diciendo? Y útiles. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. 9. Pero miren qué se dedicaba desde el tiempo de antes los hermanos. En andar preguntando cuestiones necias.
Hermano, tal cosa es pecado. ¿Ha oído usted esas expresiones? Hermana, y tal cosa, ¿usted qué cree, hermana? Están preguntando cosas que ya saben. ¿Sabe que hay gente que le gusta preguntar cosas que ya sabe o cosas que no tienen el interés que deberíamos nosotros enfocarle? Me andan preguntando esas cosas. Y va a haber ejemplos de ello en el versículo 9. Pero evita las cuestiones necias. Hay temas, hermanos, que no conducen nada más que a necedad. Y genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas. O sea, en eso no se interesa. No se interesa, hermano, ¿y qué tal y tal cosa? Pero mire, tal y tal cosa, y sacan un texto bíblico fuera del contexto para pelear, para contender, para contradecir. No tienen ningún tipo de beneficio y lo sacan. Y le dan un gran realce a esas cosas, a esos temas necios. Que no traen, hermano, hay quienes se han dado a la tarea de buscarte, hermano, y usted ya vio de su árbol genealógico, de dónde viene, ¿para qué, hermano? Son cuestiones necias. Usted ya sabe quién es su abuelo, bisabuelo, tal vez sé quién fue mi abuela, mi bisabuela, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, tal vez puedo averiguar, pero ¿de qué me va a beneficiar a mí? Para ver de qué descendencia era. En esas cuestiones perdían tiempo los hermanos ya en tiempo de la carta del apóstol Pablo aquí. Y lo peor de todo es que algunos se interesan en esas cosas por una sola razón. ¿Sabe qué es a veces? A veces es menospreciar a aquel que no conoce, tanto de genealogías, tanto de la ley, para hacerlo sentir mal. Los judíos eran expertos en hacer ver mal a aquellos que no podían ni tan siquiera pronunciar los nombres de alguno de esas genealogías. Eran expertos en pegar, hermanos, si es posible, ¿cómo le dicen? Hacer pequeña a una persona solo porque no conoce un tema histórico, un tema de la ley. Y le daban tanto interés que con eso, hermano, el pobre hermanito quedaba humillado. ¿Para qué servía ese tema? ¿Era útil o era una cuestión necia? Como los días de hoy. Hermanos, si en su iglesia no avanzan, son perversos y pecadores. Y la Biblia dice en el versículo 6, el cual en el 5 nos salvó, no por obras de justicia. Hermanos, si en su iglesia no cantan duro, si en su iglesia no hay tambores, si en su iglesia no hay guitarra, o si en su iglesia, al revés, si en su iglesia hay instrumentos, son diabólicos. Todos esos temas salen en las iglesias. Y esos temas son útiles. Hay que tener, hermano, dedicarles tiempo a eso, ¿no? Son temas que llevan a perdición. Temas que en vez de edificar, destruyen. Temas a los que usted como creyente que está Dios revelándonos su palabra en esta tarde, no les tomemos importancia. No quiere decir que no vamos a investigar, pero no son las cosas en las cuales deben estar enfocada nuestra vida. No debe de ser en donde nosotros vamos a poner todas nuestras baterías y nuestra energía. Nuestra energía debe de estar en manifestarnos como hijos de Dios a través de esas buenas obras, a través de saber que hemos sido salvos por la gracia de Cristo, a través de que yo vivo cada día, hermano, aferrado a la vida eterna, que si muero hoy me voy con Cristo y que mi vida no se pierde y que desde ya vivo como que si viviese la eternidad. En eso deberíamos estar interesados. Si estuviéramos interesados en ella, en la vida eterna, en obrar en el bien, la iglesia verdaderamente fuera la luz para la cual en sí Dios quiere que seamos. Fuéramos ese testimonio. Se revelara Dios por medio de nuestro testimonio, se diera a entender, ese es un hijo de Dios, ese se comporta bien, ese trata bien a sus hijos, ese trata bien a su familia, y de esa forma está esta persona dando testimonio que es la sal de la tierra, que es la luz del mundo, porque vive una identidad que no es terrenal, sino que es heredada por Dios. Esa identidad en la iglesia no la tiene. Y cuando digo iglesia no solo me refiero a la iglesia local. La iglesia se ha convertido, hermano, en un recinto religioso en donde venimos, cantamos, adoramos a Dios, abrimos un libro, lo leemos, lo meditamos, pero después de aquí salimos siendo iguales.
Y en esa iglesia contemporánea, a usted y a mí nos ha tocado conocer esta verdad, así que tratemos la manera de vivir conforme a ella. Seamos las personas de bendición, seamos las personas que obramos en el bien. Las buenas obras no salvan. ¿Estamos de acuerdo en esto? Las buenas obras son el testimonio de que yo soy. Y si usted me pregunta por qué insisto tanto en las buenas obras, es porque desde el capítulo 3 se repite la palabra buenas obras en más de 5 ocasiones. Quiere decir que es de interés. Y si usted quiere las contamos. Capítulo 3, versículo 1. ¿Me ayudan a contar, por favor? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos ¿a qué? ¿Cuántas veces? Versículo 1. Versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando todos mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistáis con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse otra vez en buenas obras. ¿Qué más dice? Estas cosas, otra vez, son buenas y útiles. Ahora dice el 9, pero evitan las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Qué provecho tienen esas cosas? Ninguno. Dice también el versículo 11, sabiendo que versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Esto es un texto utilizado del Antiguo Testamento, ya se lo había dicho a Timoteo también. En el Evangelio nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de aquellos que pecan. Dice que hay que llamarles la atención. Primero, dice que hay que llamarlo y amonestarlo. Luego, si no hace caso, dice que hay que llamar 2 testigos. Esa es la segunda amonestación. Jesús da una tercera. ¿Cuál era? Presentarlo a la iglesia, dice, ¿verdad? Miren, el hermano no quiere entender, ¿verdad? Está en problema y eso es lo que se hace. Ahora, no significa que lo vamos a sacar de la iglesia, sino que lo que se está tratando es que se reprenda a esta persona con amor, considerándonos a nosotros mismos, como dice en otra carta. ¿Con qué fin? Con que la persona rectifique, no con el fin de sacarlo de la iglesia. Ahora, pero ¿qué pasa cuando la persona una y otra vez insiste? Cuando dice deséchalo, no se refiere a sacarlo de la comunión de los santos, sino hay que dejarlo, hermano, que Dios obre en él. Pero ya no lo tome en cuenta en privilegio, ya no lo tome en cuenta como que si esta persona es creyente, porque su comportamiento es como inconverso. En una de las cartas dice, sea entregado a Satanás, dice, ¿verdad? Para que su carne se consuma, refiriéndose al hecho de que las consecuencias de su pecado le hagan entender que está mal. Como no quiere oír consejo, como no quiere rectificar, pues hay que lo que peque. No vamos a obligar a que no peque. Él quiere seguir pecando, que viva en el pecado, pero que debe de entenderse como cuando dice que su carne sea entregada a Satanás. O sea, déjelo que las consecuencias mismas, ojalá y Dios tenga misericordia, le hagan rectificar. Esa es la palabra de César. Porque no es que significa que nosotros le vamos a prohibir la entrada, ¿verdad? No, lo que usted debe de saber es que el que está allí solo es un oyente, pero no es un convertido. La palabra deséchalo quiere decir, no lo tomes como creyente, déjalo, que Dios obre en él. No te vas a desgastar. Claramente lo dice el versículo, al hombre que cause divisiones después de una y otra, o sea,
se siguió el protocolo. Amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal ha pervertido y peca y está condenado por su propio, o sea, en su ser, él cree que está en lo correcto. ¿Saben que hay gente que así piensa? Y a mí qué me va a decir el pastor si yo sé más que él. Y a mí qué me van a decir los hermanos, y esos hermanos están perdidos. El pastor los tiene dormidos. Yo soy el que sé. Esa persona, ¿qué hay que hacerle, hermano? Reprenderla una, dos veces, llamarle la atención, hacerle ver lo malo que está, pero luego después de eso, ahí déjalo. Porque en su propio juicio no es que se va a condenar, o hermano, de una vez lo damos por condenado. No, su propio juicio le ha perdido para vivir como Cristo quiere que viva. En su mente y en su corazón hay error. Por eso se llama hereje esta persona. Una persona que vive y practica el error. Y esa persona en su propio juicio cree que está haciendo lo correcto. ¿Cuándo sabemos eso? Vamos a ver, los que se van de la iglesia, que en su mayoría es por algún pecado. Si usted les pregunta cuál fue la razón por la cual ellos ya no vienen a la iglesia, para ellos es una razón de peso y somos nosotros los del error. Usted les dice abiertamente, hermano, ¿por qué ya no se congrega? Van a dar su razón, van a dar su propio juicio. Y dentro de ese juicio, usted se da cuenta que están perdidos de la verdad de Dios. Se da cuenta que están defendiendo el qué? Una necedad. Se da cuenta que están defendiendo el qué? Un orgullo. Se están defendiendo el qué? Están defendiendo el pecado en sí. Que lo llamaríamos como son pretextos los que ponen. No es que el pastor los haya echado, no, ellos en su mente tienen la razón. Pero como dice la palabra de Dios, en su propio juicio están perdidos. Por eso dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ya vamos a encontrar la otra palabra donde dice buenas obras. Ahora dice 12. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. El apóstol Pablo todavía tenía deseo de seguir y de visitar esos lugares y quería ver al apóstol Pablo en una ciudad llamada Nicópolis. Se cree que era una ciudad de clima agradable y quería que Tito viniera a verle y que cuando él viniera a verlo, la iglesia en Creta no se quedara solo. Para eso le iba a enviar el primero que dice en el versículo 12, a Artemas o a Tíquico. O sea, ¿la iglesia iba a quedar sola? No. ¿Iba a venir quién? Iba a venir Tíquico, iba a venir otro llamado Artemas, y Tito, ¿qué tenía que hacer? Venir para con el apóstol Pablo a esa ciudad llamada Nicópolis. Ahora dice, a Atenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y ya se va a dar cuenta a qué se refiere. Estos siervos de los cuales habla el apóstol, le está dando Dios una indicación a través del apóstol Pablo, que como son siervos, tienen que tratar la manera Tito de que todo lo tenga. Y le dice en el versículo 14, y aprendan también los nuestros, ¿a qué? ¿De qué veníamos a hablar? O sea, y esas buenas obras se dicen, no se hacen. Se hacen. Y esa buena obra de la cual está hablando aquí en sí es la aportación hacia aquellos siervos. Allí sí es literal. Por eso le dice que nada les falte, le dice en el versículo 13, ¿verdad? De modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros, quiere decir la iglesia. O sea, tú vas a darles el ejemplo. Y de esa forma van a aprender también los demás, ¿a qué? A ser partícipes de esa buena obra. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin falta. La buena obra es una manifestación del fruto, que nosotros hemos sido transformados, que nosotros ya no vemos la vida de la forma como la veíamos antes, que cuando haya una necesidad estemos dispuestos a ayudar. Y la iglesia muchas veces está dispuesta. El problema es que mucha gente solo quiere satisfacer la necesidad material, y ahí hay un problema.
hay un problema. Porque también esta gente no ha crecido, como le dice el apóstol. Si todos deberíamos de dar, todos deberíamos de ser de dar buenas obras, somos todos. ¿Sabe por qué la iglesia en el libro de los Hechos dice que nada le faltaba al principio? Porque todos tenían en común todas las cosas. Había un solo amor, había armonía, hasta lo material. Ahora, esa fue una también de las razones del por qué la iglesia llegó a tener y a menguar. Al final le fue de beneficio en aquel tiempo, pero también después hubo muchos que se quedaron sin nada y padecían necesidad. Y para eso es que el apóstol en otra carta dice: para los que tienen necesidad en Jerusalén. Era necesario ser partícipe de esas buenas obras. Pero no solamente el término buenas obras está escrito en este capítulo, sino el capítulo 2 aparece muchas veces. Por eso termino. Dice el versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes, capítulo 2 estoy, en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes en el 5, vea el versículo 7, gracias, presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué? Otra vez. Ya van, si no me equivoco, más de 4 veces, ¿verdad? En el capítulo 3 encontramos 3. En el capítulo 2 encontramos una en el versículo 7. Avance otro poquito al capítulo 2.